Ok, bueno, pues tal como hemos quedado en esta previa, bueno, lo primero, las buenas tardes, bueno, y buenas tardes a los que lo ven también. Buena, sí, yo creo que sí, mejor. No, que preguntaba si cerraba y le decía que sí, que cierre mejor. Que hemos estado hablando antes de que llegarais y lo que vamos a hacer, lo primero es aclarar un punto porque yo creo que en la sesión anterior, tal como comentábamos ahora, no se ha quedado demasiado claro ese punto. Y lo vamos a aclarar. Pero antes os voy a decir que me han comunicado esta semana que hay otros dos maestros espirituales que vienen el día lunes 10 de junio. ¿Vale? Yo ahora cuando cerremos la clase, cuando acabemos, voy a hablar con Ibercaja a ver si nos pueden ceder aula y también lo he comunicado en la Universidad Popular por si nos pueden ceder otra aula. ¿Vale? Probablemente el día 30 de agosto, 1 de septiembre, 2 de septiembre, esos días vendrá mi maestro y él sí que puede que esté un par de días y que haya varias oportunidades para verle, pero ellos creo que solo van a estar un día, el día lunes 10. Perdona, ¿los conoces? ¿Sabes el Yo los nombre? conozco personalmente. Nos De mandas un hecho, poquito de información, sí, ahora, sí, sí. por favor. Ahora se la tendré que mandar a ellos y las pongo también en el grupo de WhatsApp. Ah, Uno de ellos es Niskinsan Maharaj. A Niskinsan lo conozco personalmente porque es hermano espiritual, bueno, igual que el otro, también es discípulo del mismo maestro, Bhakti Vaibhava Puri Maharaj, no sé quién que es. es el maestro de mi maestro, el que falleció ya. Ah, ¿Vale? Él fue el primero que vino aquí a España hace 20 y pico años y el que abrió ese camino aquí en España. Luego vinieron con él tanto Vishnu Maharaj como Siddhar Maharaj, que no viene, y Niskinsa, que sí viene, junto con uno que no conozco yo, que es Bodhayan Maharaj. Nuestro maestro, Vishnu Maharaj, dirige dos templos, que ellos, no, creo que tres, uno en Orisha, otro en Mathura, que es Mayapur, otro en Mayapur, que es Mathura, también Mayapur, y otro en otro lugar, que él se ha hecho responsable de un tercer templo que no tomó al principio, pero que luego le ha tocado. Porque formalmente, cuando Puri Maharaj dejó el cuerpo, no eligió a un discípulo suyo como responsable de la Sri Krishna Chaitanya Mission. No lo dejó dicho. Entonces, cuando él dejó el cuerpo, se reunieron los principales discípulos y asumieron las responsabilidades que ya por entonces Gurudev les había dejado. Es decir, antes de abandonar el cuerpo, Puri Maharaj ya le había reclamado la gestión del templo de Brindavan a Niskinsan Maharaj, en cuyo templo en Brindavan yo he estado y en cuyo ashram yo me he alojado, yo he estado con él, pero yo ya lo conocía porque él había venido a España varias veces y yo les había traducido a él y a Siddhar Maharaj. Siddhar Maharaj se hizo cargo del templo de Puri, en cuyo templo también yo he estado, en cuyo ashram también yo he estado y que lo he visitado en la India también a él. Luego otros discípulos puntualmente se hicieron cargo de diferentes templos por diferentes partes del mundo y de la India. Y el que viene acompañando a Niskinsan Maharaj, que es Bodhayan Maharaj, que yo no lo conozco, también es responsable de otro templo en Brindavan, creo. ¿Vale? Aparte del templo que dirige Niskinsan Maharaj también en perdona, son Brindavan. entonces de lo mismo, de lo Todos son mismo. discípulos del maestro de mi Ya está, maestro. ya. Todos son hermanos espirituales. Todos iguales. Todos. Todos son de Sri Krishna Chaitanya Mission, que es lo que se considera la sampradaya originaria del Vaishnavismo, la línea discipular original, y luego hay otras sampradayas con otras maneras de entenderlo. Por ejemplo, ISKCON, la Sociedad para la Conciencia de Krishna, que es la sampradaya más abundante por el mundo, porque fueron los primeros que se fundaron fuera de la India, concretamente en Estados Unidos, en la época hippie, cuando el traductor del Gita que tenéis vosotros, que es Prabhupada, viajó a Estados Unidos en los años 60 durante la guerra del Vietnam y la época hippie, la revolución. Él estuvo, Prabhupada estuvo en Woodstock, por ejemplo. Estuvo en Woodstock, que sabéis que fue el concierto más importante del movimiento que dio origen al movimiento hippie. Bueno, pues todo esto
Estas dos sampradayas son las principales del Vaishnavismo, aunque hay otras sampradayas. Y Prabhupada, el fundador de ISKCON, de la conciencia de Krishna, y de la Sociedad de la Conciencia de Krishna, y Puri Maharaj, fundador de la Sri Krishna Chaitanya Mission, eran los dos hermanos espirituales, discípulos del mismo maestro, Bhaktivinoda Thakur. O sea que si os fijáis, todo va hacia arriba en una misma línea. Lo que ocurre es que luego, cuando ellos se expanden por el mundo, se forman diferentes sampradayas porque unos viajan a unas zonas del mundo predicando y abriendo templos en determinadas zonas y otros a otras partes. La más abundante, ISKCON, es que tiene más. ¿Por qué? Porque viene de Estados Unidos, donde hay más recursos económicos, y además fueron los judíos los que se hicieron cargo. Y si algo tienen los judíos es organización, metódicos, estructurados, responsabilidad, tal. Entonces, muchos judíos que no eran ortodoxos o que no eran muy creyentes espiritualmente en el judaísmo, pues toman iniciación con Gurudev y se convierte en una organización muy estructurada y con un crecimiento muy metódico y muy prolífico en los años 70 y 80 en Estados Unidos y empiezan a viajar por otra zona del mundo. Curiosamente, ISKCON está muy presente en Rusia y la Sri Krishna Chaitanya Mission no. Depende de dónde viajaron y depende de cómo se expandieron. Pues a lo mejor gente iniciada bajo la sampradaya de Sri Krishna Chaitanya Mission, pues igual, no lo sé, pueden ser 1 o 2 millones de personas en todo el planeta y a lo mejor de ISKCON pueden ser 10 o 12 millones en todo el planeta, 5, 6, 7 veces más, ¿no? O sea que es mucho más abundante. Las cifras son puramente especulativas, no tengo ningún elemento de juicio justificado para daros esos números, pero por la percepción que tengo, por los países donde he viajado, por la presencia que veo, eso es, los sitios donde más puede haber, en la India, por supuesto. O sea, si hay 50 millones de Vaisnavas en el mundo o 80 millones de Vaisnavas, el 90% está en la India. ¿Vale? Bien, entonces, contado esto, vienen estos dos maestros ese lunes. Yo pediré permiso en mi trabajo ese lunes para poder traducirlos por la mañana y luego por la tarde, seguro, si no encontramos lugar, pues pediremos nuestra aula y vendrán aquí yo me callaré, seré traductor y impartirán una clase ellos. ¿Cuándo has dicho? El día 10 de junio, lunes. ¿Vale? Y luego, a final de agosto, septiembre, viene nuestro maestro, que también va a estar el lunes, que dará una conferencia el día 2 en el salón de actos, si puede organizar los billetes y me lo confirma más tarde. Logística cerrada. Ahora, cuando terminemos la clase, bajaremos y pediremos esto. Volvemos a lo que ocurrió en la sesión anterior. Hablamos de un concepto que dejamos, perdonadme, mi responsabilidad, mi culpa, dejé muy difuso en el aire el concepto del yo soy desde el observador. Entonces antes nos ha explicado con un dibujo muy curioso, pero muy interesante, nuestro amigo José Antonio cómo lo conceptualiza él y se comprende perfectamente de una manera muy visual. Aquí José Antonio nos pinta un mazacote, un ladrillo, una unidad que podría verse como un ser humano que no ha tenido ningún despertar espiritual. Un ser humano para quien sí mismo es una sola cosa que engloba su cuerpo, su mente, su proceso, toda su existencia. Para él es un elemento único, causante de su ansiedad, de su sufrimiento, de sus miedos, sin una comprensión muy clara de lo que él padece, sufre, siente o teme. Simplemente experimenta en su cuerpo, en sus emociones, y él no tiene un concepto de lo que ocurre. Esto es lo que se explica en el Bhagavad Gita como las 3 gunas, las 3 modalidades de la naturaleza material. El mazacote, el ladrillo, sería la naturaleza de la ignorancia, la naturaleza material en la modalidad de la ignorancia. Entonces, en esa ignorancia hay una oscuridad de conocimiento, hay una incapacidad de comprensión y hay una actuación generalmente dañina, en muchos casos hacia sí mismo y hacia los demás, sin tener conciencia de que se produce daño. O sea, el ser humano en muchos casos se hace daño a sí mismo y a los demás por su egoísmo,
sin la menor conciencia de que está dañándose a sí mismo ni de que está dañando a los demás. Eso es la ignorancia o la oscuridad, ¿vale? Modalidad de la oscuridad. Cuando ya se inicia el proceso de la modalidad de la pasión y de la modalidad del amor, entonces empieza a ocurrir un despertar muy relevante, que es lo que nos explicaba José Antonio. Que si este es mi cuerpo, está en mi mente, estos son mis procesos, etcétera, o mi capacidad de verme a mí como un elemento espiritual más allá de mi propia mente, siempre hay un observador. Se manifiesta un observador, una presencia o un testigo que es capaz de observar lo que sucede en mi mente, lo que sucede en mi cuerpo, lo que sucede en mis emociones. Y empieza ese observador a manifestarme la capacidad de tomar conciencia. Tomar conciencia significa ser capaz de darme cuenta de que hay unos procesos mentales, de que hay una naturaleza espiritual esencial, de que hay un cuerpo físico que da soporte a esa naturaleza espiritual y de que mis emociones y mis procesos mentales no soy yo. Eso es algo que me está ocurriendo desde la naturaleza material, ¿vale? El apego es la manifestación de esa segunda modalidad de la pasión. La pasión se manifiesta desde mi apego, es decir, yo soy consciente, pero no puedo evitar que mi naturaleza material me atrape y me conduzca a ser esclavo de mis propios deseos. Y luego está la tercera modalidad, que es cuando ese testigo o ese observador ya empieza a, más allá de ser testigo, tener la capacidad de gestión para impedir a la mente que se apropie de mí, para impedir a mi ego, que mi ego falso me arrastre a actuar conforme a mi deseo. Es decir, yo soy consciente de mi deseo y en la modalidad del amor no dejo que mi deseo me atrape, me arrastre. Esas son las tres modalidades de la naturaleza material que explica el Gita. Bien, ¿cuál es la confusión que generamos que generé en la conversación del otro día? El yo soy, la interpretación del yo soy. ¿Dónde ponemos en todo esto al yo soy que explica Nisargadatta? Nisargadatta lo que nos transmite es que el yo soy es la plenitud, es la autorrealización, es el contacto con la esencia del todo, es la presencia del ser en la fuente. El yo soy es todo. ¿La conciencia pura? Sí. Y no el observador, que fue lo que yo cometí el error de explicar o de dejar poco claro. Porque el observador, el testigo, como nos ha explicado perfectamente José Antonio, no significa que tú estés en la conciencia pura. Es un primer paso. Fijaros que él hablaba primero de la ignorancia y aquí esta modalidad ya es la pasión. Ya estamos observando. Cuando se produce la presencia del testigo, ya hay un despertar espiritual. Aquí hay una ignorancia espiritual completa. Esta es la segunda modalidad, ya hay un despertar espiritual. Pero que haya un testigo y que yo esté atrapado en la pasión, no me permite el yo soy. Porque la pasión me tiene tan atrapado, mi deseo material es tan potente, que yo no puedo manifestar presencia más allá de ser testigo, que es lo que yo te hablaba del acto testificante. Pero es que no hay palabras para explicar. No, esto es muy complicado. Y esto te doy la cuando razón. le pones palabras, es que un lío. no es así. Claro. Es que no es así. Le pongan las que le pongas. Entonces es una confusión. Yo lo que veo es una confusión. Sí. Porque no es así. Es que no es así. Es que es muy complicado. Y querer explicar algo que no hay palabras es que es manosear algo que no es así. Bueno, hombre, es confundirnos un poco. El testigo está siempre ahí y no hace nada, solo está. Es que no te hace ni te ayuda a nada ni nada. Claro. Lo que es el testigo solamente está lo que dice la palabra, testigo. Sí, de hecho, está detrás. De hecho, José Antonio nos decía que siempre está. Que siempre, eso es lo que pero siempre. él no hace nada. No, el testigo no eso hace nada. se muere cuando se muere el cuerpo. Igual. No, el testigo no, el testigo desaparece exactamente igual que el cuerpo. Sí, la presencia material. Es que es muy difícil ponerle palabras a estas cosas. Tan difícil porque lo hacemos desde la mente y desde ahí no hay cabida. El único modo no hay cabida. de comprenderlo con plenitud es experimentarlo. No hay otra. Pero si no lo hemos experimentado... Pero si no lo hemos experimentado, hay libros que lo explican muy bien, como Yo soy, y no te confunde. Porque es que ponerle... Es que el primero, segundo, es que no hay primero, ni segundo, ni tercero. Porque hay gente que llega bomba, porque es su destino, porque es su karma, porque es su vida, y llega sin hacer prácticamente nada.
y otros nos pasaremos la vida trabajando y igual no llegamos en la vida. Efectivamente. Claro, entonces, ¿cómo pones ahí un paso ni un significado? Si es que es imposible. No ponemos pasos. No hay pasos. Lo que hablamos el otro día ¿Sí? fue de 4 elementos que Nisargadatta define. Bueno, pero no lo define como pasos tampoco. No, elementos. Es que él habla de que eso se produce y eso te ayuda a la presencia del yo soy. Eso se produce. El que él te dice, hombre, es que no hay una identificación. No hay otra cosa que la atención, según todos los maestros. Atento, atento, atento. Y es atento. Atento a tus pensamientos. Atento cuando pasan. Y en ese espacio de vacío, eso es lo que somos. Si somos capaces de cogerlo. Pero es muy difícil. Porque no estamos tan atentos. ¿Sabes? Alguna vez sucede. Pero es que esa atención pura por eso él te habla, es lo más importante. Por eso él te habla del elemento de observa lo que no eres. Porque si no eres capaz por de eso estar él en te el dice que sepas lo que no eres y lo repitas. No eres el cuerpo, no eres esto, no es lo otro. Para llegar a lo que eres. Esos son los elementos que él describe en el libro. Bueno, llámalo como quieras. Es que eso hay que llamarlo. No, es que no hay que poner pasos, ni hay que poner orden, ni hay que poner recetas. Es que no hay un orden. Lo que hablamos es de los conceptos que se comparten en el libro. Con la única pretensión de que quien no ha leído el libro pueda tener un concepto acerca de esos elementos. Es que es tan difícil. Claro, si el conocimiento pudiera estar escrito en un libro y condujera a la iluminación, todo el mundo lo leería. Pero como ningún libro, por su simple lectura, conduce a la iluminación, nadie lee ninguno. Pues eso, lo que hay, pero claro, ahora tú. Para cada ser individual habrá un efecto determinado de un determinado libro y otro completamente distinto de un libro diferente. Para algunos, un libro puede ser extremadamente revelador, para otros no decir nada, y en cambio otro ser extremadamente revelador. Lógico. Entonces, lo que estamos compartiendo para avanzar nosotros, cada uno de nosotros, es tanto todo lo que se nos expresa en el Gita, como en esta ocasión, cuando hemos hablado acerca del libro de Nisargadatta, pues dado que 400 y pico páginas para algunas personas pues no son apetecibles, por no decir que no son digestibles. Creo que son más, ¿no? No son 400 más. Y pico, 419 creo que son. Para algunas personas no solo no son apetecibles, sino que no son digestibles, hay gente que no es capaz de leer eso, pues lo que estamos intentando es un poco, como no sabemos qué conceptos son los que resuenan dentro de cada persona, ni yo tampoco sé de toda la gente que luego ve, porque ya sabéis que hay mucha gente de otros cursos, de otros años que no está acudiendo y luego ve el vídeo. Entonces, lo único que yo he pretendido cuando hemos hablado del libro es que estas personas que no lo han leído o no lo van a leer encuentren unos elementos que les atraigan o les resuenen como para motivarles a leer el libro, o cuanto menos que esos elementos les resulten conceptos medianamente familiares para poder identificar si en algún momento de su vida eso les resuena. A lo mejor hoy no les atrae a la lectura del libro de Nisargadatta, pero igual dentro de 8 meses algo de lo que hemos comentado en esos elementos se ve con más naturalidad en su vida y les atrae a leerlo. ¿Eso quiere decir que si lo leen porque les resuena algo del libro vayan a...? No quiere decir nada. Porque al final, como tú muy bien dices, el despertar espiritual ni depende de un conocimiento, ni depende de un deseo, ni depende de una capacitación, ni depende de una necesidad, ni depende de unas, digamos, competencias o habilidades. Es que no depende de nada de eso. El despertar espiritual, como antes nos ha explicado José Antonio, el pasar de un ladrillo a tener una presencia consciente. Bueno, hay gente que tiene esa consciencia desde que nace, tampoco es... ¿Sabes? Es que todo es relativo, no se puede... ¿Sabes? Encasillar nada porque no tiene casilla. Lo que sí que sabemos... Es muy complicado. Sí, lo que sí que sabemos, y esto lo observamos de manera fácil y natural, es que la conceptualización de las modalidades de la naturaleza material que nos manifiesta el Gita, la vemos todos los días. Gente que está en la completa ignorancia espiritual y que se manifiesta y vive desde esa ignorancia, la vemos a montones. Gente que empieza... Pero es un momento, es claro, perfecto, están ahí, es que es perfecto. pero que vemos que esto es real
vemos que esta conceptualización de la modalidad de la ignorancia o la oscuridad, esta conceptualización es muy clara, vemos muchas personas que están ahí. Pero es que yo no lo veo así. Lo veo, pues que son como los demás, que están en su momento. No defino, oye, este está... No, bueno, cada uno está perfecto en su momento. Pero si es que no estamos hablando de imperfección. Es que, no, estamos hablando de dónde está cada uno. Y el libro te lo explica perfectamente. El libro te explica perfectamente que siendo todos maravillosos y perfectos donde están, hay unos que están en un sitio y otros que están en otro. Entonces, pues para que comprendamos, claro, pero para que comprendamos dónde está cada uno, y también yo creo que esto ya es especulación, porque el Gita explica perfectamente las 3 modalidades, las hemos hablado, hay un capítulo completo que los explica, el campo, el observador del campo y las 3 modalidades en el campo, todo esto se explica perfectamente. Lo que yo ahora, esto es cosa mía, no tiene nada que ver con el libro, ni lo ha dicho ningún maestro, esto lo digo yo, lo que yo creo que el Gita tiene la intención de que comprendamos por qué la gente hace las cosas que hace. O sea, si tú te pones a pensar, ¿por qué me explica el Gita las modalidades? Para que en mi mente haya una comprensión acerca de por qué hay gente que actúa de una manera tan distinta desde una ignorancia a otras personas que con un poquito más de luz ya están en una pasión, y que hay personas muy avanzadas espiritualmente en la modalidad del amor que actúan con una pureza espiritual que nos sorprende y nos sobrecoge, que son lo que el Gita define, la llama en la oscuridad. Son esa luz que nos da el ejemplo de esa proximidad a la autorrealización, esa proximidad a la plenitud espiritual, y que hay puntualmente muy pocas personas así. Pero si no me explica el Gita esas 3 posiciones, yo no entiendo la diferencia entre una persona que está muy cerca de la autorrealización y una persona que está en la absoluta ignorancia. Y digo, ¿por qué hay un maestro espiritual que es capaz de tanta bondad? ¿Y por qué hay un Hitler o un Lenin que mata a 11 millones o a 30 millones de personas? ¿Por qué hay gente capaz de tanto? Porque están en la ignorancia. Porque para ellos el concepto del sufrimiento y el dolor no es comprensible. Porque no hay esta capacidad de observar, de darse cuenta que ellos no son su cuerpo, de comprender que el sufrimiento que están causando repercute a todos los demás, que no hay una verdadera razón justificada para dañar a nadie, que por ninguna razón hay que causar sufrimiento. Todo eso no lo ven, porque están ahí en el ladrillo de la ignorancia. Esto es mi modesta opinión, que esto nos lo facilitan para que entendamos la realidad de una manera menos violenta, para comprender qué está pasando. Es decir, bueno, ¿y el mundo por qué funciona así? Pues funciona así porque hay esas modalidades, y todo es perfecto como es, y al que le toca la modalidad de la ignorancia, pues puede matar a 3 niñas porque quiere disfrutar. ¿Quién sabe que no hemos matado en otras vidas? Exacto, en otras vidas ¿Y tampoco. quién sabe si aún podemos matar? Eso también. ¿No se sabe? De hecho, yo quería preguntaros una cosa. Cuando insistís tanto en la atención, hablamos de que prestar atención a nuestro pensamiento discursivo, no. Sí. Observarlo. Eso es, observar tu pensamiento. Si no queremos darle tanta vuelta al pensamiento y a nuestra mente y a lo que estamos... No, cuidado, espera. A tus pensamientos. Claro, pero no la estáis liando. No, yo no la estoy liando. Es observar. Tú no puedes estarle prestando atención a la conversación, porque si le prestas atención a la conversación te atrapas en ella. Entonces te somete y te perpetúa la conversación. Lo que es la atención es estar atento al momento presente y desde ahí observar esa conversación y no prestarle atención a la conversación, prestar atención a lo que sucede en el momento presente. Por ejemplo, tú estás lavando los platos, o cosiendo un calcetín, o preparando la comida. Y mientras lo estás haciendo, lavas esos platos, estás cosiendo, empieza el pensamiento discursivo. Hay que ver mi hija, que mira, que decirme, que su hermano, lo que le ha hecho, pero si es que siempre está igual con el hermano, ahí está todo el pensamiento discursivo, y tú estás cosiendo y coses el calcetín y ni te enteras, o preparas el arroz y ni te enteras, o lavas todos los platos y ni te enteras, porque estás aquí en tu pensamiento discursivo. Lo que es prestar atención es darle la vuelta a eso, darle completamente la vuelta y estar tan atento a los platos
tan atento a cómo coses cada Pues puntada. eso es la observación. Sí, pues es que la estábamos liando. ¿Lo estoy explicando mejor? ¿Lo estás comprendiendo mejor? Perfecto, pues eso es mi intención. Te lo termino de redondear. Estás tan atenta a cada puntada que das en el hilo que esa presencia de lo que está ocurriendo en este momento presente me aleja de prestar atención a la discusión que hay en la cabeza y la desactiva. De acuerdo, ahora ya lo entiendo. Porque si le Y prestas cuando atención, medites, claro, y si le cuando prestas medites- atención al discurso, Ah, te apegas a él, te claro. atrapas en él, te conviertes en él, y si vas conduciendo, en vez de aparecer en Calahorra, apareces en Aro. Y dices, ¿pero qué hago yo en Aro? ¿No os ha pasado nunca conduciendo No. que aparecéis en un sitio donde os distraéis? Yo no. Bueno, pues a más de uno le pasa. Y cuando no hagas nada es cuando tú observas lo que te viene, la conversación que tiene la mente. Vale. Contigo, ¿sabes? Ella. Esto- Porque la tiene ella sola. Esto que dice Inés es otro paso. Es el paso de cuando estás en el dolce far niente, en estar sin hacer nada tranquilamente en el proceso de meditación, como decía Deepak Chopra, te sientas en tu sofá y estás ahí, estás sin hacer nada, y aparece el discurso. Como no estás atento a nada presente, a coser, a conducir, a caminar, como no estás atento a nada, pero estás ahí observando, entonces con mucha claridad ves ese discurso y ahí tienes que volver al momento presente. Pero ahora, ¿qué pasa si no hay ninguna actividad? ¿A dónde vuelvo al momento presente? Pues a seguir dándole vueltas a lo que No, a la respiración. A la respiración. Bueno, a la respiración Ey, a observarlo. Cuidado, mismo, que hay que grabarlo y que se entienda bien. A la respiración, cuando estamos en esa meditación, que no hay ninguna actividad a la que le puedo prestar toda mi atención para desactivar el discurso mental. Por supuesto, María José, adelante. Pasa por favor por aquí. Vale. Entonces, cuando tú no tienes una actividad concreta en la que poner toda tu atención, Cieslarski escribió un libro que se llama Flow, que se llama El Flujo, y ahí describe una presencia absoluta a la actividad que uno hace, que él describe como el estado de flujo, que se abstrae completamente el ser humano del tiempo, del espacio, te pones a hacer algo que te apasiona y de repente dices, ¡pum! ¿Que han pasado 3 horas? Pero si parece que llevo 5 minutos haciendo, eso es lo que él describe el estado de flujo. Eso tiene que ver con poner toda tu atención en una acción o actividad. Pero cuando no hay acción o actividad, para conectar con este momento presente y desactivar el artefacto mental del discurso, es la respiración. Estás en esa observación, de repente el discurso te arrastra, te quedas atrapado en el discurso y en cuanto observas y te das cuenta que estás atrapado en el discurso, dices, yo no quiero este discurso, yo quiero mi respiración. Y vuelves a concentrarte. Inspiro, mantengo el aire, tomo conciencia de mi cuerpo. Esto lo explica muy bien también Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, cómo él denomina la presencia de mi cuerpo físico. Él describe que tú eres capaz de estar en ese estado meditativo percibiendo tu cuerpo. Prestar atención no solo a la respiración, sino a la presencia de tu propio cuerpo. Hacerte presente de tu cuerpo. Y esa atención plena al instante presente en la atención de tu respiración y de la presencia de tu cuerpo te desconecta del proceso mental. Porque al final, la paz de la mente es la ausencia del discurso, que es lo que decía Nines, que ese instante de conexión con el yo soy es cuando no hay artefacto mental. Cuando ya esos discursos tú los desactivas, lo vuelves a desactivar, lo vuelves a ver, lo vuelves a desactivar, y cada vez hay más espacio de tiempo entre la observación de un siguiente pensamiento que vuelves a desactivar, un nuevo discurso que vuelves a desactivar, y ahí se produce un espacio en el que hay una ausencia en la que se manifiesta esa presencia de ser, ¿vale? Que es, como dice ella, muy difícil de explicar, no le puedo poner palabras, eso es el yo soy, esto es, bueno, lo llaman en la cultura oriental el samadhi, o la iluminación, o el instante, lo llaman de muchas maneras. Los japoneses lo llaman de otra forma, en el Zen lo llaman el satori. Bueno, hay 1000 maneras de intentar explicar esto, pero bueno, es un instante en el que se produce ese espacio de vacío en el que tú estás ahí sin nada más. Esto se logra
con atención, con atención, con atención y desactivando continuamente la mente. Al final el artefacto de la mente es tu subyugador. Tu mente puede ser tu amo o tu esclavo. Si es tu amo, tu pensamiento te domina y te apega continuamente a las cosas que te suceden, convirtiéndote tanto en las cosas que te suceden como en el discurso que tú generas sobre las cosas que te suceden. En cambio, si tú conviertes a la mente en tu esclava, lo que hace es que cada vez que intenta tomar el poder o el control como tu amo, tú la desactivas. La observas y la desactivas. ¿Eso quiere decir que porque tú seas capaz de observar el discurso y desactivarlo, llegas a la presencia? No, porque yo soy capaz de observar mi discurso y desactivarlo muchas veces, pero muchas no. Muchas no. Entonces yo no llego al yo soy, no estoy presente de mí, no estoy en la presencia absoluta. Pero ya tengo, como decía José Antonio, ese testigo que está siempre ahí y que muchas veces, cuando ya la mente me está empezando a torturar y a dar guerra, dice, tú no eres el dueño aquí. Cuidado, yo ya veo mi mente, la veo. ¿Eso qué me facilita? Pues no me facilita la iluminación porque todavía no está a mi alcance, pero me da mucha tranquilidad. Todavía no, si no ya la tendría. Bueno, puede ser claro. el segundo. No hay un discurso de para la mente, no hay un discurso, simplemente la ves funcionar. Sí, y como la ves, claro, cuando hay discurso en mente, o sea, si tú tienes un discurso de que hoy me estoy dando cuenta de mis pensamientos, esos siguen siendo tus pensamientos. Por lo tanto, es tu ego observando a su propio ego. No, cuando tú observas sin ningún proceso más que observar, es cuando te has separado de la mente. Ahí no hay discurso acerca del discurso de la mente, hay una observación. Entonces, eso es separarte de ella, porque la estás observando sin juzgarla, sin valorarla, sin apreciarla, simplemente observándola. Estás observando ese discurso. Y en cuanto dices, ¿ah? ¿Discurso? Fuera, ya se desactiva solo. Claro, la primera vez, pues igual. Cuesta tiempo. Claro, porque las primeras... No, cuesta. Y al principio ocurre lo que tú dices. A mí al principio se me producía un discurso sobre mi discurso. Entonces todavía no estaba observando. Había un discurso sobre mi discurso. Era que mi ego se hacía consciente del ego, pero no mi ser. Mi ego era consciente del ego. Con lo cual a mi ego le estaba yo generando un conflicto. Pero era el primer paso. El primer paso es un discurso sobre mi discurso que me permite que mi ego se haga consciente de ego. Y eso es como empieza el lío. Y entonces cuando empieza ese lío, tú ya empiezas a observar. Y vas practicando observar. Y vas practicando la mente. Y ya sabéis que lo que yo siempre os digo, que a mí me cambió la vida, el Maha Mantra. Porque cuando yo me observaba en el discurso de mi discurso, empezaba a cantar mantra. Entonces, donde yo adquirí la capacidad de observar fue en mi canto de mantra. Porque entonces ahí ya el discurso de mi discurso desapareció. Y se quedó el discurso que había y empezar a cantar. Y en el canto no hay discurso, solo hay observación. Porque yo estoy cantando, no estoy pensando acerca de lo que piensa mi mente. Y entonces empecé a observar. Y a mí me ayudó mucho, el mantra, el Maha Mantra, que ya me dijo mi maestro que para eso servía. Y efectivamente, como él me dijo, funcionaba. Pero tienes que estar practicando lo suficiente para que funcione. Al principio no. Al principio me llegaba el discurso sobre mi discurso, que es lo que tú manifiestas ahora. Ese es el lío. Ese es el lío. El observador es la presencia de lo que tú eres ahí. Y eso es relativamente fácil que todos entremos en contacto con nuestro testigo. El acto testifical se va a manifestar en todos nosotros en cuanto trabajas un poquito y sales de la ignorancia. El acto testifical se produce. Eso no quiere decir que estás en el yo soy. En el yo soy estás cuando entras en contacto con tu esencia espiritual pura, con la conciencia universal, con todo. Y eso es más complejo. Eso es lo que se llama autorrealización, perfección, iluminación, yo qué sé. Pero el yo soy es mucho más que el acto testifical. El acto testifical es que tú ves lo que ocurre, tú lo observas. Pero ese testigo siempre ha estado ahí, siempre estará.
lo que empiezas es a dejar que ese testigo se manifieste. El- En cuanto claro, porque tu forma de actuar mundana, material, te va a arrastrar a hacer cosas que luego si las piensas dices, esto yo no lo quería, esto no. Pero claro, ese pepito grillo es el que se observa y tú te das cuenta y dices, espérate, que aquí ya lo he descubierto. Ahí vas a descubrir los egos. Claro, el ego, ¿cómo te das cuenta de que estás haciendo las cosas porque quieres dinero, porque quieres comer bien, porque quieres ser el mejor de la familia, porque tener el... Todas esas cosas que salen, eh, el observador es el que se da cuenta. Dice, oye, esto estás haciendo. Y en cuanto te das cuenta de que existe ese ego dice, me han pillado. Y muchas de las veces, por no decir todas, termina yéndose ese ego y tú cayendo en cuenta de que eso no es así. Y luego posiblemente actúes igual, pero ya no actúas con palabrería en la cabeza. Cuando actúas por simple intuición, ¿verdad? Es como que lo haces más llanamente. Déjame un momento. Fijaros que hay una cosa que le he explicado. Cuando tú te das cuenta del ego, fijaros que eso ocurre muchas veces después. Es decir, tu testigo está presente, el ego está actuando y tú te dejas apegar tan fuertemente al ego, dejas que el ego tome todo el control de ti y actúas de una manera que jamás lo hubieras querido hacer. Y justo cuando termina, cuando el arrebato, el impulso de apego tremendo a la emoción que está generando tu ego se disuelve porque ya la acción termina, dices, Dios mío, la que he liado, ay, la que he preparado. Pero lo observas después. ¿Eso quiere decir que no estaba el testigo? No, el testigo estaba, lo que no estaba es el yo soy. El testigo estaba porque el testigo estaba ahí presenciándolo todo. Pero había tanta fuerza de la naturaleza material, de la modalidad de la pasión, había tanta identificación y tanto apego hacia el ego, hacia la manifestación emocional de ese ego, hacia la acción que ese ego quiere realizar, que tu testigo no es capaz de tomar el control. Está ahí, en silencio, observando, sin poder tomar el control del ego. Y en cuanto el ego termina su acción, finaliza el suceso y te alivias de ese apego, el testigo se manifiesta y dice, ¡oh, la que he liado! ¿Entendemos esto? ¿Me estoy explicando correctamente? ¿Vale? Y cuando ya te das cuenta de la que he liado, es que ves, dices, coño, si el testigo estaba, pero es que estaba tan atrapado en esa presencia de mi ego me ha secuestrado con tanta fuerza que mi testigo no podía hacer nada, estaba ahí como cuando te sientas en una peli y estás sobrecogido por la escena y cuando acaba la escena dices, ¡jo, que la ha matado! Pero ya la mató y te das cuenta después. Pero por lo menos te das cuenta después. Claro. Esa conciencia también te ayuda a no volver a repetirlo, a repetir menos. Es que esta continua presencia y esta manifestación cada vez más constante del testigo te va a hacer ir tomando más control y que llegue un momento en que cuando el ego va a intentar manifestar con ese apego emocional, tú le dices, quieto, parado, que ya sé dónde lleva esto. El testigo ya tiene fuerza para parar. El testigo observa y dice, que estos son mis emociones que me están arrastrando, que mi ego me va a llevar a hacer algo que no quiero. Y ya tomas control. Pero esto exige, como decía Inés antes, mucha presencia y mucha paciencia. Y tiempo y trabajo. O sea, que las cosas, a ver, pueden venir, la iluminación te puede venir mañana por la mañana o hoy a las 12. Pero lo normal es que este proceso sea gradual y que sea un proceso que se va larvando porque nosotros estamos sujetos a una naturaleza material que lleva toda nuestra vida manifestándose bajo unas normas, unos protocolos. Es como nuestro ordenador, tiene un sistema operativo, le vamos metiendo programas y hay programas que son maliciosos, pero si tú lo quitas con un antivirus, pues el daño desaparece. ¿Sí o no? Pues ahí tenemos que estar pescando con el antivirus, sacando programas que funcionan mal, hasta que de repente empieza a quedarse la pantalla del Windows muy limpita. ¿No? Dice, uy,
qué poquitos programas hay aquí. Y un programa es el observador, otro programa es la paz interior, otro programa es la tranquilidad. ¡Oh, qué bien se está ahora, ¿eh? ¿Cómo funciona de bien este ordenador? Que no tiene bichos. ¿Vale? Pero tú has estado ahí quitando con el antivirus, quitando cosas que cuando me arrastran las emociones de mi familia, cuando me arrastran las emociones de mi trabajo, cuando me arrastran mis deseos de dinero, mis deseos de placer, mi deseo de... Tú lo estás quitando, porque lo estás viendo y tú, ese es tu antivirus. Tu presencia, tu observador es tu antivirus. Cuanta más observación, más atención, como dice ella, estás poniendo, más estás en el momento presente y menos en el discurso mental, como ya también explicaba, más vas sacando del sistema operativo. Y cuanto menos hay del sistema operativo, más posible es que llegue ese satori, ese samadhi, esa iluminación, esa perfección, el yo soy, como decía Nisargadatta. Claro, ¿te puede ocurrir mañana? Sí. Pero hombre, no estaría de más poner un poquito de nuestra parte, ¿no? Para que mañana llegue. Mañana llegue. Porque si yo lo que hago es trabajar en dirección contraria, si lo manuseáis igual le mete ruido, ¿sí? Si yo lo que hago es ir en dirección contraria, si lo que hago es meter más sistemas, más bichos, más programas maliciosos en mi sistema operativo, no, pues es que ahora quiero ser rica, no es que ahora quiero ser famosa, no es que ahora quiero tener 4 amantes, no es que ahora quiero, y le van metiendo más programas, el programa de la amante perfecta, el programa de la persona rica, el programa de la todopoderosa, el programa de ser Pedro Sánchez, el programa de ser Bill Gates, el programa de ser, pues, al final ordenaba hacer, ¿cómo va a sacar todo eso para adelante? ¿No? ¿Me estoy explicando? Tantos programas ahí reliados, todos luchando unos contra otros para conseguir un montón de cosas distintas. El sistema operativo se sobrecarga y hace infelicidad, insatisfacción, frustración, sufrimiento, malestar y muchos ansiolíticos, que somos los líderes mundiales en consumo de ansiolíticos. Mucho lorazepam, que eso es lo que le dan todos los médicos a todo el mundo. No sé quién fue el que al principio de en la vida lo que te la pasas buscando culpables, porque todo el mundo tiene la culpa de, tiene la culpa de, pero todos están fuera de ti. Llega un momento en que te das cuenta de que eres tú el que te estás castigando. Y dices, oye, yo soy el que... Yo soy. Ahí ya has recorrido, no te voy a decir el camino, pero por lo menos la mitad. Porque realmente cuando te das cuenta de que no hay culpables, es cuando has llegado. Esa es la mejor liberación. Pero no has llegado a eso todavía. Cuando pero llegas es muy ahí, bueno. Cuando no hay no culpables, dejas de buscas. ser víctima. Sí, claro. Exacto. El victimismo Es que es buenísimo. el Es mayor que eso es el apego. mejor regalo. El apego al victimismo es uno de los mayores apegos. Es el mejor regalo. No hay culpables. Eso es el mejor. Exacto. Primero lo buscas fuera, Sí. luego te das cuenta, despiertas un poco y dices, soy yo el que me estoy castigando. Pero claro, realmente no tienes que ser ni tú. O sea, dejar el ser. Esto es un concepto muy más... Ay, que no me estoy Pues si lo manejas, llegas por la tarde. Sí, pero... Menuda rehabilitación estás haciendo. Pero no encaja bien, no funciona bien. Me ha salido un defecto y por lo que parece no se me va a ir. Bueno, mala suerte. Lo que vamos, yo que siempre estaba diciendo que todo iba muy bien, pues al final no. Esto es un concepto muy material, pero tiene que ver con el apego a la no responsabilidad. Es decir, esto de poner las culpas siempre en terceras personas es una manera de eludir el sufrimiento. ¿Cómo eludimos el sufrimiento poniendo las culpas en otros? Porque eludimos el sufrimiento de exigir la responsabilidad de todo lo que hacemos. Cuando nos hacemos responsables de todo lo que realmente hacemos y no ponemos culpas en los demás, sino que sabemos que es nuestra responsabilidad y únicamente nuestra, esto nos causa dolor. Nos causa dolor porque hacemos muchas cosas que no deberíamos. Y al no poder poner la culpa en el otro y ponerla en mí, yo me considero culpable a mí mismo y mi disonancia cognitiva lo que hace es evitar esto poniendo la culpa en los terceros. La disonancia cognitiva es un elemento psicológico que tiene la mente humana para no hacerse
a sí mismo responsable del sufrimiento. Es decir, yo no puedo considerar que yo me estoy causando daño. Entonces yo creo que el daño me lo hacen los otros. Entonces es esa disonancia cognitiva la que nos hace continuamente buscar culpables, buscar razones para eludir nuestra responsabilidad, porque la mente no quiere pensar si yo soy el único gilipuertas que se está haciendo daño a sí mismo, si todo esto es porque yo soy gilipuertas. Es que No, tampoco hay que insultarse. bueno, pero estoy Hay que amarse. He dicho antes que esto es un concepto muy material No. y que la mente funciona así, porque esto es el apego material de la mente. Lo que tú hablas es un proceso más espiritual que material. Lo que yo hablo es un proceso más material que espiritual. La mente actúa de una forma muy material, muy apegada a los procesos materiales. Y evidentemente lo que le falta a la mente para liberarse de todos esos procesos es una parte mucho más espiritual, que es la conceptualización del amor, en el que no hay racionalización. El amor es una expresión puramente de ser. Es consustancial a la propia existencia. Y eso es muy espiritual y la mente no comprende. De hecho, fijaros que hemos hablado varias clases acerca del amor, ¿recordáis esto, no? Y que conceptualizamos el amor como el deseo, la sexualidad, el apego, el cariño, el compartir, o sea, todo muy material. Y el amor no es eso. Entonces, efectivamente, no deberíamos tener la disonancia cognitiva, pero la tenemos. Y como muy bien ha dicho José Antonio antes, echamos las culpas a los demás. Cuando empezamos a evitar la disonancia cognitiva y dejamos de conceptualizar cómo hace la mente la culpa en otros y asumimos nuestra propia responsabilidad, como él dice, tenemos la mitad del camino recorrido porque estamos asumiendo quién soy yo. Yo soy el único responsable de lo que me pase a mí. Lo que hagan los demás, yo no lo puedo controlar. Pero si controlo lo que hago yo, lo que hagan los demás no me va a afectar. Porque si yo consigo mi paz, si yo me amo a mí, si yo me quiero lo suficiente para que todo lo que me hagan los demás no me ofenda, no me insulte, no me moleste, no me menosprecie, hagan lo que hagan, no me pueden dañar. Yo no puedo sentir sufrimiento por lo que hagan otros si yo elijo no sufrir por ello. Por lo tanto, el único responsable de elegir no sufrir por lo que hagan los demás soy yo. Si yo no tomo esa decisión, si yo no elijo dejar de sufrir por lo que hacen los demás, la responsabilidad de mi sufrimiento es mía. ¿Estamos comprendiendo esto? Pues la disonancia cognitiva impide que hagamos eso, que es lo que dice José Antonio. Le echamos la culpa a todo el mundo. Es que me insultan, es que me maltratan, es que me desprecian. Pero a veces igual es cierto, ¿qué? Y Ya porque luego sea está en cierto ti tú tienes que sufrir o sufrir. no. Sí. Porque sea cierto tú tienes que sufrir. Sí, tú tienes la realidad que tienes, pero no tienes por qué sufrir por ella. No tengo trabajo. Eso es una realidad. ¿Y por eso yo tengo que sufrir? No, yo tengo que seguir buscando trabajo hasta que lo tenga. Pero no tengo que estar sufriendo porque no lo tengo. Elijo que el no tener trabajo no me haga sufrir, porque es que necesito además toda mi energía para encontrar trabajo. Entonces yo tengo que estar a lo que estoy, a buscar un trabajo. Yo elijo no sufrir por ello. Que lo que está ocurriendo fuera, que yo no lo puedo cambiar, no afecta a lo que está ocurriendo dentro, que es mi deseo y mi esfuerzo por encontrar un trabajo, que llegará cuando tenga que llegar, que llegará cuando corresponda. Pero lo que no puedo yo es estar sufriendo porque no lo tengo. Porque lo que está ocurriendo fuera me hace sufrir. Eso lo elijo yo. ¿Me he explicado correctamente? Sí, pero es muy difícil. Bueno, yo añadiría algo más, ¿no? Que aparte de hacernos responsables de lo que hacemos, hay que hacerse responsables de lo que sentimos. Eso también. También. Responsables de lo que sentimos. Lo más De importante. hecho, hacemos lo que sentimos. Estoy cabreado, pues bueno, pues yo solo con mi cabreo y me doy cuenta de que estoy cabreado, no pasa nada. Pero la mera observación de la que hablábamos antes, sin juicios, diluye ese cabreo. Tardará un poquito, pero lo diluye. Sí, cierto. Dormir. No, la observación. La observación. ¿no? Sí, te pones tú solito en tu habitación, cierras los ojos, te pones ahí a meditar, a intentar observar cómo te sientes, porque muchas veces el objeto de meditación no es solo la respiración, es también Tu propia emoción. Para eso o las ¿cómo se dice? Las sensaciones físicas. o el tacto. Sí, ¿no? muchas cosas. Ese corrimiento de tripas o lo
lo que sea, o esa intranquilidad que tienes, o esa falta de paz. Bueno, pues Pero eso eso es un paso más adelantado. Quiero decir, no todo el mundo tiene la capacidad de observar sus propias emociones. Hay gente que no sabe hacerlo, que no siente la capacidad de darse cuenta de que está enfadado. Efectivamente, como tú muy bien dices, cuando observas tu enfado, este enfado se va a diluir necesariamente por el simple hecho de la observación. Tomará más tiempo, tomará menos tiempo, como dices tú. Pero el único proceso que hace desaparecer un desajuste emocional es su metabolización. Es decir, tu cuerpo tiene que metabolizar esa emoción. Y para eso hay que observarla, hay que reconocerla y, como tú dices, hay que aceptarla, no resistirse a ella. No puedo decir, es que yo no quiero estar cabreado, porque entonces te cabreas más. Sí. Te estás resistiendo porque yo no quiero estar cabreado, pero es que yo no quiero estar cabreado, pero es que me cabreo más porque no quiero estar cabreado. Sí, no, hay que observar y decir, joder, qué cabreo tengo. Estoy muy cabreado, ¿eh? Esto hay que metabolizarlo porque menudo cabreo tengo esto. A ver, ¿de dónde viene? Si te dices todo eso, no, pero estás media hora. Tienes que observarlo, tienes que... no decir nada. Nada, No, que no calla. hay un locutor de radiando la jugada. No, Porque luego cambia, está. ¿verdad nada que luego más. cambia muy bonito el Para ti Claro, parece... claro. No, es que te Es sirve, un cambio sirve, precioso. Pero, sirve de combustible precisamente para estar bien luego. pero que tú Pero lo- sin mensaje. pero que tú lo ves muy claro porque tú eres capaz de hacerlo sin mensaje, pero una persona que lo descubre por primera vez no puede. Por Dios, eso. Ya, pero yo tenía Al que principio, decirlo cuando las porque- primeras sí. emociones tú las reconoces, están involucrado tu ego siempre. Están involucrando tu ego Claro, siempre. Las claro. primeras Por siempre. eso estoy mal, porque Llegar a tengo que ser así. una observación, llegar a una observación desde el silencio que tú manifiestas, que es el proceso de metabolización más puro, requiere mucho trabajo. Yo estoy hablando desde el que inicia a reconocer por primera vez o por Que no es mucho trabajo, ¿eh? Es ponerte y no es tanto trabajo. le- esa atención. No, no, Es atención. Pero es que y hay gente que no presta Y atención. eso cambia, ¿eh? Es tener ganas de Exactamente. Claro, Eso claro, es es que mejor, si no- es que no está Pero es que queremos Yo estar sé de mejor. gente Claro. que está enfadado y dice, joder, me está enfadado. Digo, vale, vale. ¿Sabes? Primero es que te des cuenta y que quieras cambiar. Claro. Por Es eso, que estamos aquí para cambiar, ¿eh? Eso es. Por Si eso- estamos aquí es porque Porque quieres cambiar, por indudablemente. eso os decía que al principio, cuando las personas no tienen esa capacidad de reconocer sus emociones, sí que hay un primer discurso al principio de reconocer la emoción. Joder, pues menudo cabrón tengo. Si no eres capaz de tener este reconocimiento presencial al principio, no vas a llegar a un estado más avanzado en el que desde el puro silencio tú te das cuenta de dónde están tus emociones, ¿no? Decirle a la gente que desde el silencio va a reconocer sus emociones cuando no es capaz de verlas es un poco ambicioso, ¿vale? Entonces, Yo no lo Pero, veo, a ver, yo no lo veo tan ambiguo. Yo he querido decirlo porque, claro, como has dicho, soy responsable de las cosas que hago. Yo te he dicho, bueno, no solo de las cosas que hago. también de las que también de las- sientes. pero Y solo lo eres decía por eso, responsable de ignorar tus emociones. Como dice José Antonio en el ejemplo que ha puesto. ¿Cómo voy a estar yo cabreado? Tú eres responsable de estar Claro, de ignorando todo, tus claro, emociones. claro. No le prestas De lo atención, positivo y de lo negativo. no la prestas atención, no la reconoces, no la observas, no le prestas atención y ahí se atasca y se enquista retroalimentándose. ¡Ya estoy cabreado! ¿Qué coño voy a estar yo cabreado? No. El que sí que tiene capacidad de observar sus emociones, cuando le meten una pata en la espinilla, aunque sea su propio nieto, jode con el niño. Entonces observa la emoción y dice, uff, ¿cómo estoy? Y se calma, como tú dices, sin un discurso. Pero esa persona ya está ducha en el tema, tiene un conocimiento de cómo procesar eso. Al nieto hay que decirle algo también, ¿eh? Claro, pero es que yo tengo un Sí, se va a amigo, repetir mucho. yo tengo un amigo que me ha contado hoy, es que vino mi nieto, me pegó una patada y le pegué un cachete en el culo que luego mi hijo no veas cómo me miraba. Digo, Dios, me tiene que dar el cachete en el culo. Es que me había dado 5. Que él no es capaz de observar su cabreo, no puede metabolizarlo, no puede, no sabe y no quiere además. Oye, lo que decía Blanca, te advierto que nadie te hace nada, ¿eh? La gente hace cosas, pero no te las hace. No te las hace a Salvo ti. que No tú puede quieras. Hace Claro, lo que tú salvo te que dejaste tú- que haga. Claro, Sí, eso la es gente hace cierto. cosas a tu alrededor. Sí, hace Muchas de ellas solo te perjudican a ti, Muchas. pero no te las están haciendo a ti. Sí, no, Las están haciendo ellos. Si te intentan hacer daño y tú no aceptas ese daño,
quien se queda con el daño es quien lo ha intentado. He Es aprendido. como que Eso lo he eso aprendido, ¿eh? premeditadamente. Pero es que hay te hacen gente... un regalo y tú no lo aceptas, al final me quedo yo con uno. Pero eso es premeditadamente. Es que hay gente que ni se da cuenta. Es que no es hay personas que no es premeditado, que te están jorobando tu vida y ni se dan cuenta, porque tú no eres Esa el es tema. otra. El tema son ellos. Pero es que esos son los ladrillos. Esos son los ladrillos. Pero ignorancia. cuando es premeditado, yo ahí sí que veo que he avanzado muchísimo. O sea, de los disgustos hay que yo he gente tenido, muy- ahora ya digo, lo estás haciendo tú y ya está. Hay Claro, gente... exacto. Pero llegar hasta aquí también se pasa muy mal. Fijaros, Sí, 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 pero luego cada vez mejor. Pero luego ya Claro. se va llenando el camino. y cada vez Vamos, se va vamos a cerrar la clase de Esto hoy. es al principio, pero luego... Vamos sí, a sí. cerrar la clase de hoy con una cosa que escuché en una clase y no fue de Vishnu Maharaj, fue de otro Gurudev. De otro gurú, perdón. No de nuestro Gurudev, de otro gurú. Que dijo que tu karma no es la reacción de lo que tú haces y ya está. Tu karma es la reacción de lo que tú no haces. Lo que te hacen otros a ti es su karma. Cuando te hacen algo y tú reaccionas, ese es tu karma. Cuando alguien te daña y tú no reaccionas negativamente, ese es tu dharma, ese es tu destino. Entonces, tu karma no es solo tu acción-reacción, es también la acción-reacción de todo lo que te hacen. Es mucho más difícil controlarte cuando te hacen algo malo que controlarte para no hacer nada malo. Controlarte para no hacer nada malo es fácil, relativamente. En cuanto tienes un mínimo de conciencia, es fácil. Pero el verdadero karma, el verdadero dharma, el buen karma, es cuando a ti te hacen cosas muy gordas y tú eliges no reaccionar. Entonces el karma se convierte en el suyo. Ellos tendrán que responder por todo lo que te hicieron. Y ese no es tu tema. Tú no estás involucrada con su karma, estás con el tuyo. O sea, tu karma es tu reacción ante lo que te están haciendo. Y tú tienes que elegir que tu karma sea dharma, que tu karma sea positivo, que tu karma sea tu crecimiento espiritual y que todo el daño que te están haciendo continuamente, tú no lo reacciones negativamente. Bueno, yo leía en Séneca que decía no prestar atención a lo que no puedes controlar. Sí. Y ya está, ¿no? Hombre, no dejarte arrastrar o no apegarte a lo que no puedes controlar. Exactamente. O sea, que te tienes que enterar. Claro. Pero no Sí, pero no poner tu atención en ello, no quedarte Sí. atrapado en ello. Exactamente. Cambiar el foco a otro lado. Sí, sí, sí. A ver, es que el fenómeno de la atención no lo vayamos a malentender. O sea, claro que hay que prestar atención a todo. Lo que no hay es que quedarse atrapado. O sea, otra de las cosas que explica Nisargadatta también en el libro es eso. Es decir, oye, tú tienes que estar atento a todo y no puedes evitar que te sucedan las cosas. No. Lo que no puedes es atraparte en ellas. Exactamente. Y eso el Gita también lo explica multitud de veces. No te apegues en las cosas que te atrapan, porque ese apego es el que te provoca el sufrimiento. ¿Vale? Entonces, acción no fruitiva. Tú haz lo correcto. Despreocúpate de lo que resulta. Y cuando te hagan algo a ti, no te apegues al daño que te causa. Simplemente reconócelo y, claro, si te están tirando chinas por una acera, crúzate a la otra. No dejes que te tiren más chinas, ¿no? Crúzate de acera para que no te tiren más. A ver si desde este lado de la calle ya no llegan. Estamos, ¿no? Entonces, yo creo que finalizamos con este concepto, es no apegarte a esa atención. O sea, no quedarte atrapado en esa atención, pero sí que hay que estar atento a todo lo que sucede. No involucrarte sería bien. Sí, sí, no quedarte atrapado en No ello. involucrarte con eso. Con eso que te hacen, Él lo hace, pero tú no te Ya involucras. Tú no efectivamente. tienes nada que ver. Bueno, espero que al final hoy hayamos conseguido Yo creo que sí, que muchas cosas. desactivar el concepto La equivocado bomba. de